Bueno, pues tío, siéntate por aquí. Y bueno, cuéntame qué dice, que tienes un proyectillo bueno por ahí, ¿no? Tengo un proyectazo, tío. Esto es una película de animación, serie. Tío, ¿de la niña repelente o qué? No, de la niña repelente no. Uno ya más adulto, algo ya otro rollo. Es otro público. Mascotas pasotas. Te risa. Pues de puta madre, tío. La verdad es que ahora mismo estamos buscando además proyectillos para hacer y tal, y así que le echaré un ojo. Pero, ¿lo vas a leer? Sí, o sea, dame un par de días y te digo algo, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué pasa, tío? ¿Que no te lo vas a leer? ¿Que eres más que...? No, pero ahora, que me lea ahora todo esto. Claro, tío, léetelo ahora. ¿Estás viendo esto? ¿Cuántas páginas tiene esto? ¿Qué pasa? José, esto es súper grande, tío, no me puedes hacer como un resumen, ¿no? Un par de frases. Un par de frases, tío. Un par de frases, tío. Es que no, tío. Tú puedes, por ejemplo, resumir tu vida. ¿Tu vida la puedes resumir en 2 frases? No se puede, tío. No, pues sí, pues podría resumir. Pues esa qué puta mierda de vida es, David. En 2 frases, ¿cómo vas a resumir tu vida, tío? Pues vaya mierda de vida que tienes. Bueno. Joder, tío, léelo. ¿Qué quieres? ¿Que te lo pase yo? ¿Te paso las páginas, tío? Pues yo te paso las páginas, David. Venga, tú me vas avisando cuando ya termine, yo te lo voy pasando. Es la puta polla, tío, que sí. Es estructura pura. Vale. ¿Paso? Es bueno, ¿eh? Estoy acordando de la primera frase de Pupi, tío. Está bastante guay, tío, sí. Realmente lo quiero leer, pero lo quiero leer bien, ¿sabes? O sea, me gusta mucho el personaje protagonista, ¿no? Que es como bastante idiota, ¿no? Y se mete siempre en problemas. Pupi, es un poco tonto Pupi, ¿no? Es bastante idiota, ¿no? Lo que me ha impactado ha sido lo de la madre, ¿no? ¿Sabes? Me ha descuadrado un poco... Katy. De Katy, la madre, claro. No sé, porque tiene como un tono muy amable, ¿no? Pero que de repente llegue y está su madre Katy, ¿no? Esté ahí ahorcada. No sé, me descuadra un poco, ¿no? A priori digo, esto no, ¿sabes? No pega, está forzado a lo mejor. Forzado. No, digo, ¿eh? Forzado, no, hombre, forzado no, cojones. O sea, quiero Tú decir dices lo de la... Lo de que encuentre la madre es que te lo digo porque es como un poco un momento muy serio, muy dramático, ¿no? De la madre ahorcada, que contrasta mucho con la primera página, sobre todo, que es el perrito chico ese súper retraso, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces normalillo, es normalillo. A ver, pero... que hay un momento en el que tú dices, hostia, pues mira, se muere la madre, pues se joda, ¿no? Porque es que ya no es el típico personaje que, ¿no? Esto está basado un poco en mi vida, tío, ¿sabes? Y puede pasar. Te digo yo que puede pasar porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Pero que tú que eres el perrito. Pupi, tío. Pero bueno, no, está guay. Lo que quería decir es que a lo mejor el público tuyo, ¿no? El de Niña Repelente, se va a quedar un poco impactado a lo mejor. Que no es a lo que está acostumbrado tu público, ¿sabes? ¿Tú? Sí, Billo, espérate un momento. Ya no lo ves, tío. Una cosa es esto y otra cosa que me venga diciendo tú lo que le gusta a mi público, el de la Niña Repelente, tío. Pero vamos a ver. Pero espérate, yo te quiero decir, tío, es que tu público está acostumbrado a lo mejor a un humor más blanco, ¿no? Mira. ¿Qué pone aquí? 68. 68 ¿qué, David? ¿68 qué? 68 millones. Vale. Venga. Y ahora tu serie, la de los drogadictos, la de de Malviviendo, ¿cuánto público tiene? ¿Cuántas vistas? No sé porque no soy un obseso de las cifras y 57, del auto. 57. ¿Vale, David? Tío, y no pasa nada, ¿vale? Yo tengo 68, 57. ¿Vale? 11 millones. 11 millones que es Bélgica, tío. Los putos belgas, ¿vale? Es la diferencia. Los putos belgas, David, es la diferencia entre la mierda de serie Malviviendo, lo único bueno que tengo las cabeceras, ¿vale? Que son copias de otra serie. O sea, que no me digas, tío, no me vengas a tocarme los huevos a decirme qué es lo que tengo que escribir. Porque que... Es más, tío, ya está, se acabó. Está, tío, porque yo venía aquí de buen rollo, tío, y me vienes tocando los huevos. Y cogéis todo ahora, ¿vale?
y vais a grabar a Drogata. Os vais a 3000, a donde queráis, ¿vale? Pero a mí, esto no se lo merecen tus ojos de fumeta, David. No se lo merecen, tío. Ah, mira. ¿A ti te gusta Niña Repelente? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿O no tienes ni puta idea del avión? Yo, esa boca, tío, que es una niña. ¡Son 68 putos millones! Yo. ¡Oye ya! La cámara, gilipollas. Escúchame, Javi. Hola. ¿Y esta niña? Va a pasar aquí hoy el día. Es la hija de una amiga. Una amiga que te tira, ¿no? Yo. Y además no la grabé, que es menor y es una movida. Así que, por favor. Eso no te preocupes, que le difuminamos la cara. ¿Y eso que estás hoy de niñera? La madre, tío, que tenía que hacer un papeleo, no sé qué, y bueno. Pues marrona, ¿no? Sabe tampoco. Yo. Perdona. Tabaco de liar. Tabaco. Da igual que sea tabaco. Es malísimo. Es malísimo y carísimo. Y carísimo. Vete fuera, tío, verdad, tío. Bueno. Mira, ahora vemos Luego. eso. Es malísimo. Javi. Sí. Luego. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí con mi tío Adolfo, que venga a enseñarle a la oficina. Ay, qué bueno. ¿Qué tal? Adolfo, yo soy Tere. Adolfo, saluda. No, pues claro. Adolfo, saluda. No seas maleducado, ¿eh? Que no te preocupes. No, espérate. Adolfo, saluda. Adolfo, saluda a Tere. Lo siento, Tere, yo creo que no le caes bien, ¿sabes? Le suele pasar, es que creo que le recuerdas a la conductora que la atropelló y le dejó así. Ostras, pues lo siento un montón. Vamos, que yo no... Por parecerme, vamos, que no te... ¡Qué broma, Tere! ¡Qué broma! Que no, hombre, que no, que tiene parálisis por el EDA, como el Stephen Hawking, ¿sabes? Que no puede saludar. Vamos, ni saludar, ni andar, ni hablar, ni nada. Pero nos encanta hacerle esta coña a la gente, que sí. Sí, es un amor. Mira que flow tiene, mira. Mira. Yo es que tengo un problema con los niños, tío, que cada vez que veo uno, pues pienso que tiene que tener una madre, ¿no? Y claro, la madre puede ser una MILF. Entonces, relaciono sexo con niños. Y son dos ideas peligrosas, ¿no? Que se entrelacen, ¿no? Un poco Rocco Varela, ¿no? De loco. Yo, por favor, tío, por eso no quiero que lo grabéis. Es que no quiero ni que estéis cerca, tío. Venga, iros fuera, tío. Tío, Javi. Yo os lo he dicho antes, tío, de pero- verdad. Tranquilo, Venga, sí, sí. Romaile. ¿Lleva mucho tiempo así? Con la enfermedad lleva años. Pero claro, como es una degenerativa, pues cada vez va peor, ¿sabes? Así sin moverse lleva como unos 5 años. Entra ahí, ole. ¿Qué pasa? ¿Que has bebido mucho? Es que cuando tiene ganas de... Bueno, de evacuar, ¿sabes? Pues avisa. Porque el pobre que solo no puede, ¿sabes? Y él lo pasa muy mal con estas cosas, porque... Ahora porque no se puede quejar, pero él es una persona muy vergonzosa, ¿sabes? Y claro, en verdad no le ponemos pañales porque sabemos que lo llevaría peor. Bueno, pues no miréis. A ver, Tito. Voy a sacar su... Vale, ole, ole su polla ahí, ole, vámonos. Ahí está. Oye, ¿estáis viendo Toche? Es que a mí me flipa, ¿eh? No. Lo que me he dado cuenta que está triunfando ahora que te cagas en internet y que da bastante pasta y además es súper fácil de hacer son los vídeos estos rollos de gamers, ¿no? Que al fin y al cabo es jugar un videojuego y decir cosas, tonterías por encima mientras juegas. Entonces yo he probado hacer uno de esos, pero un clásico para ser un poco diferente, ¿no? Y mira.
estoy yo para arreglarlo. Aquí la... Hostia, me cago en la puta. Vale, ahora es clave esto. Salen escaloncitos, pero de que salga una barrita, ahí está. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, no la ha petado mucho, la verdad, porque... Bueno, aquí tienen los comentarios, mira. LOL, vaya puta mierda, dedícate a hacer lo que sabes, la serie esa del Kaki, no sé qué, este es el nivel. Ya, pero es que ahora Ni una H. Es que en YouTube lo están pintando otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que debería grabar un vídeo de un videojuego más agresivo, ¿sabes? Como el GTA, por ejemplo. Ya, sí, hay muchos vídeos del GTA en YouTube, lo que pasa es que... ¿Sabes qué me pasa? Que yo tengo un problema, yo empatizo muy rápido y muy fuerte. Entonces, bueno, incluso con los muñequitos del GTA empatizo mucho, entonces no me sale ser agresivo pues de una manera así gratuita, entonces... No, pero es que es lo que lo está petando, tío, o sea, la violencia. Bueno, eso y hablar como si estuviese doblando una película de Disney Channel. Así como... ¿Como si fuera gilipollas? Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que me flipa a mí de los programas estos de cocina, ¿sabes? Que el jurado tiene que probar platos, ¿sabes? Porque tú piénsalo, si tú eres jurado, por ejemplo, de un programa estos de cantante, si un cantante en verdad tiene un mal día y canta como el culo, pues tú echas el mal rato y ya está, toma por culo. Pero entonces no, ¿sabes? O sea, tú imagínate que entonces uno de los concursantes se levanta con un día de hijo de puta, ¿sabes? Y dice, te voy a hacer un plato de pura mierda, pero mierda. O sea, el jurado tiene que probar el plato para decirte que esto sabe a pura mierda, ¿sabes? Es que para mí eso es súper comprometido, porque... Un momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Cómo que desnuda? No. No, vale. Vale, dame 10 minutos, ¿vale? Estoy allí en 10 minutos. Venga. Santi, ¿qué ha pasado? Nada, mi madre, que está en la edad esa que se salta el filtro, ¿sabes? Oye, ¿os importa quedaros con mi tío? No voy a tardar más de una hora. Que va, tranquilo. Vete, que nos quedamos con él, claro. Vale, perfecto. Solo tened en cuenta que, o sea, como tiene el pecho paralizado, tenéis que masajearlo cada 5 minutos porque si no se puede morir de asfixia, ¿vale? ¿Qué? Que no, que es broma. Que no pasa nada, que va a estar bien. Lo que sí que si se le cierran los ojos, ¿vale? Es que no se está quedando dormido, es que se le caen los párpados, entonces tenéis que subírselo, ¿vale? Para mantenerlo... No, que tampoco, que es broma también. ¿O no? Que sí, que es broma, ¿O no? Bueno, venga, a ver, ya. Gracias, ahora vengo. Increíble, ¿eh? Mira, vamos a hacer esto. O sea, tú graba cómo juega la piba y yo voy hablando por encima, ¿vale? Como si fuera yo, ¿vale? Venga. Venga, corre, que se está Dale. esa familia. ¡Buf! Voy a coger mi machete y ahí voy con esa familia, esa señora mayor y su hija, al parecer preñada. Toma, descuartice. ¿Pero qué estáis haciendo, tío? Que es muy chica para jugar estas cosas, tío. Y yo, Javi, que estamos grabando un vídeo de gamer para YouTube, tío, que tú no entiendes. Sí, o sea, además la estáis explotando, ¿no? No es explotación infantil porque la niña está disfrutando, ¿sabes lo que te digo? Así que déjala jugar un poco, ¿vale? ¿Matando Rottenmeier. cómo? O sea, matando a gente, ¿tú te crees que eso es normal, tío, con la edad que tiene? Javi. La niña tiene un talento increíble, o sea, es innegable. En serio, es una máquina de matar, o sea, es una puta asesina increíble. Te lo juro, estás cortando... Adriana, venga, dale el mando a este. Vámonos. Es como si el padre de Mozart le hubiese quitado el piano, ¿sabes? Seguimos, ¿eh? Seguimos. No he cortado. Esto es para saltar. Sí, coño. No, parado. ¿Tú crees que puede oírnos? Claro que puede oírnos. No lo digo porque como tiene todo el cuerpo paralizado, igual el oído tampoco le va bien. Yo no creo que eso funcione así. Oye, ¿y la polla? Eva, ya. Los cuerpos cavernosos siguen recibiendo sangre, ¿no? ¿Tú sabes que hay una cosa que se llama orgasmo transferido? Que es que la gente que no siente nada ahí abajo se excita a través de otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, cuando le acarician un dedo o la nariz, cosas así. Sí, no te preocupes, Adolfo, Eva se calla ya. ¿Qué quieres, ir al baño? No, pero se acaba de mear. Pero el timbre era para ir a mear. No lo sé, ¿eh? Yo igual es lo del orgasmo transferido. Eva, por favor. Adolfo, ¿la nariz? A ver, Adolfo, ¿quieres hacer pis ahora? Pues yo paso de tocarle el pene. Tú no y yo sí, ¿no? Hombre, tía,
tú estás soltera, ¿no? Hombre, es que ahí está David y puede verme perfectamente. Y si me ve que le tocó la polla a otro, pues se va a enfadar. Precisamente, está entretenido, no se va a dar ni cuenta. Ahí vamos, señores, mira el deporte. Un semáforo, tío. Aquí los semáforos duran un montón en el puto San Andreas, Mira, David es súper celoso, ¿sabes? Tú lo ves ahí todo tranquilote, pero después en casa está todo loco, vamos. ¿Qué pasó? Sí, pues a mí no me pagáis como para ir por ahí tocando rabo. Venga, tío, pégale a la vieja. David, pégale a la puta vieja, que la vieja es la clave, tío. Estoy yendo, Óscar, estoy yendo. Mira, aquí la tengo apuntada, mira. Voy para allá, ¿eh? Ahí va. Tío, no puedo, es una señora, Óscar, ¿puedes venir un momento, por favor? No puedes, Tere, es porque estamos... Óscar. Bueno, voy a seguir a la señora. Uf, ¿cómo la estoy siguiendo? ¿Qué le pasa a Javi? ¿Tiene algún tipo de trauma infantil? Vaya tela. ¿Por qué es tan gilipollas? Y yo, Javi, que no somos tan mala influencia para la chiquilla, Vamos a ver, ¿tú sabes lo que ha sufrido esta niña? ¿Tú sabes lo que son padres divorciados? ¿Tú sabes la de mierda que ha tenido que tragar? Joder, que yo, que no me da la gana, o sea, que llevo 2 semanas, le cogí un poquito de cariño y no me da la gana de que esté aquí viendo fumar y escuchando vuestras mierdas y que no, ¿qué pasó? Y que yo qué sé, y que no, o sea, que no me da vergüenza decir que quiero ser una especie de buen padre, sustituto para ella, ¿vale? Me da igual. Y quiero alejarla de esta porquería, de esta mierda. Que no, primero se la será, Óscar. Pero Tere, ¿tú estás segura de que yo tengo que hacer esto? Claro que sí, corre. Pero, venga, que si no, no te firmo la evaluación, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Venga, Adolfo, cuando tú quieras. ¿Qué quieres? Es que no te entiendo. Estás de coña, ¿no? Yo, pero si tiene 20 putos años más que tú, mira que me lo está valiendo, tío. Es que eres la madre del año, me cago. No, que te den por culo a ti, No, claro que está aquí. Vamos. Un detalle, que te preocupes por tu hija, vamos. Sí, ahora te la llevo. ¿Qué le pasa a este? Pues creo que le ha dejado la piba, vamos, la que se estaba tirando. Creo. La que lo utiliza niñera. Buenas, ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo de todo? Súper bien, sí. Sí, vamos, desde que te fuiste tú todo perfecto. Perdona, ¿puedes traerme un vasito de agua con una pajita? Agua. Para mi tío que tiene sed. Ah, claro, porque el doble pitido es que tiene sed. Claro. Venga, pues voy, que debe tener mucha sed. Sí, gracias. Entonces ya no te habéis tenido ningún problema, ¿no? Se ha portado súper bien. De hecho, lo vamos a echar de menos, ¿eh? Sobre todo Óscar. Sí. Es que mi tía se hace mucho de querer, la verdad que sí. Aunque no lo parezca, así como está, pero se le come mucho... ¡Ay, gracias! Tito, toma, dame. Dame, picha. ¡Ay! ¡Ay, mi pichita! Venga, un poquito. Se es súper tarde, en verdad, ¿eh? Tito, ya, venga. Ahora veo por el camino, me lo voy a llevar ya para la residencia. Bueno, hasta otra, Adolfo. ¿Qué hace? ¿Qué le estás haciendo lo del orgasmo? ¿Qué? No. Lo tiene en la oreja. Aquí, mira, a ver, me vuelve todo loco. Anda, vámonos, parte braga. Ay, sí que llevo otra parte. Hasta luego. Adiós. A ver, o sea, seguimos siendo amigos. Lo que pasa es que vas a tener otro papá sustituto. Bueno, otro. Vendrán muchísimos, ¿sabes? Porque tu madre es una persona que le gusta cambiar de pareja constantemente. Y vendrán, yo qué sé, vendrán putos viejos, drogadictos, un montón. Perdona. Javi, que ahora que le has dicho que es su madre y ha perdido la inocencia y todo eso, ¿nos la puedes dejar un rato? Que es que estamos ahí súper atascados en una fase que hay que matar a un montón de chicanos, tío. Y son como... Avísame cuando termináis. ¿Vamos o qué? Vamos a hallar unos head de ases. Hay un montón de chicanos, la verdad, son mexicanos tampoco, pero tienen un montón de armas, ¿sabes?